Está con ustedes y con nosotros, como todos los viernes, Rafael Cardona, a quien mucho gusto me da saludar. Rafael, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Qué gusto verte. Igualmente, señor, pues la noticia de la semana sí fue el socavón, ¿no? Pues terriblemente sí, ¿no? O sea, yo siempre he creído que los periodistas dividimos mucho las noticias en cosas reales y en cosas significativas. O sea, una declaración de un señor es lo significativo. Que dice algo, pues es significativo. Pero lo real. Pero lo real, los incendios, los terremotos, los huracanes, las inundaciones o los accidentes de esta naturaleza, bueno, ahí están. No hay que ser un especialista en información o un periodista para verlo. Verlo y relatarlo. Son noticias visibles. Pero así como son visibles, ahora nos damos cuenta de que todas estas noticias visibles casi siempre son previsibles. Y que no se puede prever o no se puede hacer nada con la previsión cuando no hay una voluntad de reconocer que algo puede estar mal y que visiblemente otros te han dicho, oiga, ahí estamos. Esto me recordó tanto la explosión de Guadalajara, del drenaje, sí, cuando era gobernador Guillermo Cosío Vidaurri, en el tiempo de Carlos Salinas, ¿no? La gente que vive ahí y que ve la realidad todos los días dice, y que olía, ¿no? ¿Sí? Oiga, aquí hay un olor muy raro, sale de las huele a gasolina. Huele a gasolina. No pasa nada, que tal y cual. Acá les dijeron, oiga, aquí se está viendo que hay un asentamiento, la tierra se está moviendo. 5 días antes los vecinos todavía dieron la última advertencia de que el socavón se estaba formando. Nadie atiende o nadie entiende o nadie quiere hacerse cargo de algo que puede ser suficiente para evitar este accidente y esta desgracia y la pérdida de vidas humanas y todo, ¿no? Pero aparte, vamos a poner a un lado lo irreparable, que es la pérdida de las vidas de estas 2 personas que cayeron con su automóvil. Pongámoslo aparte porque eso ya no tiene remedio. Veamos únicamente la parte de lo remediable. No es posible. Ayer Gerardo Ruiz Esparza dijo algo que yo no sé si lo dijo casi como un seppuku, de eso que es abrirse la panza con una espada como un samurái. Harakiri. Y dijo, esto fue algo inadmisible. Entonces, tú no puedes admitir que una obra que tarda tanto tiempo, que cuesta tanto dinero y que se presenta como uno de los grandes triunfos de la ingeniería y todo lo demás, resulte haber sido construida sin atender lo que pasa por debajo de la carretera. Entonces, si hay 14 o 15 puntos en los cuales los drenajes de la carretera antigua... Pues primero se revisan, ¿no? Pues eso diríamos nosotros, ¿no? O sea, tú no puedes cambiar el orden de una estructura lógica en la que, a ver, vamos a ver por dónde va a pasar la carretera y qué hay debajo. Una de las grandes hazañas de la ingeniería mexicana, dicen los ingenieros mexicanos, que son los que más promueven la calidad de la ingeniería, es la mecánica de suelos. ¿Cómo se mueve el suelo? Bueno, si nosotros seguimos por esa carretera cuyo suelo ahora se movió de manera irregular y provocó el agujero, si nos seguimos por esa carretera, vamos a ver que toda la autopista del Sol, que también se construyó en los tiempos de Salinas como la gran obra maravillosa, robándole el nombre hasta una carretera de Italia, que es la Autostrada del Sol. Bueno, toda esa carretera se mueve porque los estudios de mecánica de suelo no previeron que hay una alta sismicidad superficial, o no sé si es así el término técnico, para decirlo, pero la carretera se mueve y se rompe. La han hecho 3 veces. Sí, lo que se ha gastado en reparación. Y bueno, ha salido más caro que el caldo que las albóndigas. Que el sol naciente, ¿no? Pero no solamente eso. Es que este es un país en el que tú puedes ir por el periférico
y te cae encima un camión de la basura. Que también con resultados fatales, un joven que resulta gravemente... Y que queda de por vida con lesiones que le hacen una vida muy, muy difícil y muy insuficiente para el desarrollo normal de sus actividades, ¿no? Una gente con mucho dolor, con operaciones, bueno. Dime una cosa, Rafael, ¿qué hay en el fondo? O sea, ¿es prisa? No, yo creo que lo que hay en el fondo... falta de supervisión, mira, es negligencia, es corrupción. Es una suma de todos esos factores. Es una suma por la cual se nos caen los puentes. Mira, yo recuerdo cuando se estaba construyendo el circuito interior en la Ciudad de México, sí. Hay un puente que se llama el Puente de las Armas, ¿no? Ese puente se comprometió, el señor que estaba haciendo la obra, se comprometió con el presidente para una fecha de inauguración. Y le dijo, yo le entrego a usted, señor presidente, el puente para que usted vaya y el día tal a las tantas. Sí, usted haga su fiesta. Se iba a hacer la inauguración y el puente no estaba terminado. Se metieron marchas forzadas para hacer el puente, entregarlo en el plazo políticamente prometido, pero no técnicamente posible. ¿Qué fue lo que sucedió? El secretario de Obras en aquel tiempo era Cuauhtémoc Santana, que después fue subdirector en Pemex. Bueno, ¿qué fue lo que sucedió? Se cayó. Se cayó 4 horas después de la inauguración. Aquí en la Ciudad de México, en los tiempos de cuando no conocíamos la alternancia ni la reforma política, no, se cayó. Entonces, cuando las cosas se hacen y se quiere pasar por alto la responsabilidad técnica de hacer las cosas como deben ser, cuando se inflan los costos, cuando se cambian los materiales, cuando se gana dinero de manera innoble. Entonces vemos todo esto que se repite y se repite en la historia de nuestro país todos los días. O la lógica misma de la naturaleza, porque también hay un elemento en el que hubo una gran deforestación de la parte... Cuernavaca es un conjunto de barrancas, ¿no? Bueno, sí. Entonces la parte alta de la sierra tenía una serie un bosque, pues, 1,300 árboles talados. Entonces rompen la barrera natural que regula los escurrimientos. El agua se baja a una velocidad mayor. Y no solamente eso, sino que cuando el agua va bajando, arrastra la tierra. Y esa tierra va a dar a algún lado y esa tierra taponea los sistemas de alcantarillado, pues sí. Claro. Entonces, no entendemos que hay una cadena que se debe respetar y que si se tiene que hacer una carretera, se tiene que hacer todos los días que tú pases por la carretera que va a Acapulco, están arreglando los taludes. ¿Por qué? Porque se cortaron de manera vertical, entonces se caen las piedras. En vez de hacer pendientes para los cortes, claro, y poner zonas de seguridad y que amortigüe el escurrimiento. Entonces, seguimos haciendo las cosas sin previsión, sin atención a la metodología conveniente, a los métodos adecuados de lo que se debe hacer. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Ponemos en riesgo la vida de las personas y ponemos en riesgo todo lo demás. La seguridad, las comunicaciones. ¿Cuánto va a costar arreglar esto y cuánto va a costar las repercusiones de tener la carretera cerrada? Entonces, otra vez los rodeos, las mercancías, el transporte de personas. O sea, no podemos seguir viviendo en la barbaridad. O sea, ¿qué es la barbaridad? Es vivir sin apego a las normas de construcción, de operación, de previsión. Y dentro de muy poco tiempo vamos a ver otro caso parecido. Desafortunadamente, no sé, en donde hace poco, en el norte, en Baja California, se cayó también un tramo enorme de una carretera. Esa carretera es una carretera construida a la orilla del mar que tiene una maravillosa vista. Bueno, esa carretera está construida sobre el cráter de un volcán y ya se cayó. Bueno, se va a volver a caer
Y nadie dijo, es que el trazo de la carretera está mal hecho, hay que pasarla por acá. Entonces el gobernador dijo, no, porque el atractivo de la carretera es que se vea muy bonito. Pues se va a ver muy bonito y se va a volver hasta que haga erupción la carretera. Hasta que haga erupción la carretera. Entonces, a una se le hace un hoyo, a la otra se le va a hacer un paricutín ahí. Entonces, todo es exactamente lo mismo. ¿Cuántas veces vimos, por ejemplo, en el camino a Xochimilco, que el llamado tren rápido se llevaba coches y coches y coches porque no pudieron hacer un paso a desnivel para que por un lado pasara el tren y por otro el lado otro pasaran los automóviles? O sea, seguimos viviendo como si tuviéramos una ingeniería del siglo IV con problemas del siglo XXI. La parte de la capacidad de respuesta, dices, lo inevitable, bueno, pues es la muerte del señor Mena y de su hijo, el joven Bueno, pero es Mena. que pues, se pudo haber evitado que esas personas se murieran. Por supuesto, pero ya en el momento mismo en que ocurre el accidente, transcurren 10 horas, casi 10 horas, para sacar el automóvil. Y uno puede comprender que hubo deslavamientos que lo fueron enterrando, pero si se concede que hubo una llamada de auxilio a las 5:40 de la mañana, bueno, pues uno supone que a la brevedad deberían llegar los equipos de rescate antes de que... Bueno, es que ellos llegaron a la brevedad, pero esa es su brevedad. Su brevedad son las 8 horas. Pues para ellos esa es la brevedad. Digo, se ríe uno porque parece absurdo, ¿no? Es Esta que tragedia es tragicómico, ¿no? ¿Quieres una tragedia peor que la tragedia de la guardería ABC? Claro, el incendio en Hermosillo. Incendio donde se calcinan 49 niños prácticamente recién nacidos, ¿no? Digo, unos niñitos de 1 año, de 2 años, chiquitos ahí, bueno. ¿Y quieres explicarme cuáles fueron las consecuencias de eso? Ninguna. O sea, tú tienes una guardería junto a una bodega donde puede haber papeles que se incendien porque no hay un sistema de extinción, porque no hay tuberías con agua. Y de las consecuencias políticas ni hablar, ¿verdad? Bueno, las consecuencias políticas ahí están, ¿no? Ahí están las consecuencias políticas. La consecuencia política fue que el PRI perdió las elecciones. ¿Y qué pasó? Llegó Padres. ¿Y qué hizo Padres? Su propia presa. Pues no se le fuera a hacer un incendio en su rancho, ¿no? Ajá. Entonces, el señor está en la cárcel, pero no por eso, porque él no fue responsable directo en aquella ocasión. Pero los que sí lo fueron, pues están en la calle, ¿no? Claro. Rafael, conclusión. La conclusión es que este es un país en el que no se atiende con responsabilidad el ejercicio de las actividades públicas. Y ya nos podrán venir a vender sistemas anticorrupción y auditorías federales y contralorías y todo eso. Todo eso crea un enorme aparato burocrático que no sirve para controlar ni la corrupción ni la negligencia, sirve para diluir las responsabilidades. Y mientras la responsabilidad se diluya, de que yo no fui, fue el delegado, fue aquel, fue el otro, quién sabe, a mí no me dijeron, yo no estaba, yo había salido a comer, era mi hora de descanso, no, yo estaba de vacaciones. Mientras vivamos en la República de las Disculpas, terminaremos en el imperio de los pésames. Rafael Cardona, muchísimas gracias. Nos vemos el próximo viernes. Espero que sí, espero que no haya un socavón, un socavón. Eso suena como otra cosa, ¿no? Pero bueno, salúdeme al socavón. Muchas gracias, Rafael. Gracias. Que tengas buen Buenos viernes. días. Gracias.